¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Audiencia de Paraguay Puede por Paraguay TV HD. Hoy es un día así particular. ¿Por qué? Porque estamos teniendo avances en cuanto a contar las historias, los traemos aquí en el estudio. Otros estamos viajando por el interior del país para estar cazando todas esas historias y para que vos conozcas las historias de paraguayos y de paraguayas que trabajan realmente por el país, de que pueden lograr sus sueños, pueden hacer aquello que les gusta y gracias a ese trabajo, gracias a ese esfuerzo, pueden mantener su familia, pueden vivir felices, sobre todo haciendo aquello que les gusta, aquello que ama. Finalmente la vida está hecha para que hagamos cosas y cómo no disfrutar de la vida si es que haces inclusive un trabajo o estás dentro de una empresa en la cual estás liderando y es lo que a vos te gusta, es la habilidad que tenés y eso que te hace mucho más creativo, en el cual pienses en tu producto, en el servicio que estás haciendo para que sea de la manera más especial y que la gente quiera comprarlo. Yo creo que esos son uno de los puntos en el cual radica el éxito de cualquier cosa que nosotros hagamos. Primeramente tenemos que tener mucho amor a lo que hacemos y eso ya después nos va a dar la creatividad de buscar nuevos mercados y que a la gente le guste y bueno, y cada día con más desafíos. Hoy vamos a contarles una historia en el cual vamos a hacerlo a través de los medios digitales que hoy tenemos, que es a través de internet, en el cual vamos a contarles una historia muy particular. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un rubro que no es muy conocido, o por lo menos supongo que habrá tenido muchos no para hacerlo. Por ejemplo, dibujar, hacer cómics, no es muy frecuente. Y supongo que si uno le dice eso a la familia, por más que a uno le apoye, por ahí los amigos no entienden, pero es la habilidad y lo que a vos te gusta. ¿Cuántas veces no habremos leído? Vos que estás del otro lado, que estás compartiendo con nosotros en este momento, supongo, ¿cuándo no leíste alguna vez un cómic del Popular? Los dibujitos, historia, cómo una noticia lo dibuja y lo hace de una manera jocosa, pero hasta con críticas a nivel social o político, como sea. Eso es toda una habilidad. Y hoy, gracias a todo lo que es la tecnología, nos vamos a estar en contacto con Melqui, el famoso Melqui del Popular. ¿Y qué tal, Melqui? Él está en este momento en Canadá, nos va a contar toda su historia. Él empezó en Concepción, uno de los departamentos. Él nos va a contar toda la historia de cómo empezó su nacimiento y sobre todo increíble, ¿no? De haber estado del interior del país en el cual uno diría, bueno, no hay muchas oportunidades, para que sepas que sí hay oportunidades. Yo nací en Cañatá, un lugar de la campaña, como decimos en Uyaú. Provengo de una familia de 4 hermanos, donde mi hermano menor, el que viene después de mí, es periodista, Milder. Después 2 hermanas ingenieras, Paola y Fabiola respectivamente, todos ellos viviendo en Paraguay. En ese entonces todavía era el pueblito de Uyaú, prácticamente crecí con el pueblo. De donde tengo bellos y gratos recuerdos, principalmente ligado a todo lo que es el ambiente natural, el arroyo, los animales salvajes. Entonces fue una etapa muy linda y en donde empecé a dibujar, digamos. Melqui, vos formás parte de lo que es nuestra historia, ¿no? En el sentido de que sos uno de los humoristas de caricatura más conocidos a nivel país, digamos, simplemente como otros tus colegas, en el caso del que está en ABC Color, nuestro amigo Carlos Sosa, que tal como tal no se lo conoce, pero con su firma de Caló, sí. Digamos que tienen un parecido en cuanto al sello y la firma que ustedes lo hacen. En tu caso, ¿cómo comenzó toda esta historia para dibujar? Y cuando empecé a dibujar, desde muy pequeño, creo, a partir de los 6 años, accedía a revistas que mi papá me traía de Pedro Juan Caballero, porque Uyaú es un pueblo, digamos, más cercano, por así decirlo, con Pedro Juan Caballero. Me llegaban en portugués, por eso también conozco portugués.
y veía Superman, empecé queriendo dibujarle a Superman, después ya tenía acceso a El Hombre Araña y a través de la revista de historietas y le dibujaba a mamá por todos los libros que ella tenía en casa, no le perdonaba nada, tampoco espacios en blanco en cuadernos ni nada. Y cuando no tenía más hojas en donde dibujar, me ponía a dibujar por el suelo en el patio de casa. Y cada vez que borraba el suelo era como una página nueva con los espinos del naranjo, porque teníamos un patio lleno de plantas frutales y aprovechar los espinos como lápiz. Después ya famoso vienen los pedidos de los compañeros de escuelas, compañeras de escuelas que te piden dibujame esto, aquello. Y así sucesivamente. Y digamos que era una retroalimentación entre lo que uno hacía y la reacción de la gente. Y los comentarios positivos como que siempre alimentaban esa necesidad de ir haciendo cada vez más y más cosas. Pero sí empecé queriendo hacer historietas. Ya por el camino desemboqué en lo que es el humor gráfico. Melqui, tu historia realmente es muy interesante en el sentido de que justo elegiste una profesión, no sé si la gente lo ha de llamar como tal profesión. Sí sabemos que es un trabajo, sabemos que el tema de creatividad a veces no se puede medir, llegar a la gente tampoco, es la habilidad que tiene cada uno. ¿Cómo te apoyó tu familia? ¿Cómo empezaste, en dónde te criaste en Concepción? Y sobre todo, ¿pasaste primero por algún medio local antes de llegar a uno de los medios más importantes aquí de Paraguay? Tuve el apoyo siempre muy fuerte de mi difunta señora madre. Ella siempre creyó que el arte era una forma de ganarse la vida, a pesar de que yo ni siquiera me imaginaba cómo podía ganármela, a lo mejor siendo arquitecto o una cosa así. Pero ya con el tiempo, amigos periodistas vieron lo que yo hacía y inmediatamente me recomendaron a sus respectivos medios de comunicación. Me acuerdo en ese tiempo, en Concepción teníamos un periódico regional que se llamaba Prensa Norteña. Antes de eso ya había dibujado en folletitos informativos del colegio y todo. Así llegué a ese periódico semanal, Prensa Norteña, y periodistas de distintos medios trabajaban ahí también, de medios de Asunción, sea ABC Color, Noticias, Última Hora, y a ellos les gustó lo que yo hacía. Entonces, tanto el de ABC como el de Noticias me recomendaron a sus medios y finalmente me quedé en Noticias, donde me había recomendado Luis María Flecha, quien creyó fuertemente en lo que yo hacía y por suerte pude entrar y así comencé. Melqui, ya como una historia de vida, sabemos que en cualquier profesión o a cualquier emprendimiento que uno tenga, no todo es fácil. A veces uno piensa y bueno, aunque te guste, no es todo color de rosa, no son historias así maravillosas, sino también aparecen los obstáculos. Pero esos obstáculos hacen de que, bueno, sea la diferencia, creo, entre seguir tus sueños, lograr llegar a esa meta o llegar inclusive a metas que ni siquiera vos te imaginaste en cuanto a tu sueño mismo. En tu caso, ¿cuáles fueron aquellas dificultades que encontraste y que para vos fueron muy difíciles? Si hablamos de momentos difíciles, hay bastantes. No te podría decir los momentos en los que tuve hambre y tenía que ingeniármelas porque yo me había hecho una promesa a mí mismo de que una vez que haya salido de casa que ya no iba a volver a pedirle plata ni a papá ni a mamá. Era como una cuestión de orgullo personal, digamos. Eso no es tan difícil. Lo más difícil yo creo es la pérdida de seres queridos. Eso es muy, muy, muy fuerte y difícilmente uno se recupera de eso. Melqui, supongo que en este trabajo tan particular que tenés,
en el cual estás metido entre periodistas, en redacción. Empezaste primero en el diario Noticias. Y trabajar con periodistas, que supongo que en ese momento no hay demasiada comprensión también de lo que vos estabas haciendo. ¿Cuáles fueron algunas anécdotas que podés contarnos? Una anécdota, hay varias, y yo recuerdo una particularmente porque tiene que ver con la oportunidad que me ofreció mi colega y, por así decirlo, mentor Nicodemo Espinosa, que siempre creyó también en lo que yo hacía, si bien yo estaba empezando. Él llegó al diario Noticias ya con toda su fama, su estrellato, y a mí nadie me conocía. Y el jefe de redacción de ese entonces me dice, bueno, ya llegó Nico y ya no tenés nada que hacer acá. Yo estaba como a prueba, digamos, famoso, uno estaba a prueba en las empresas. Y me dice Nico, no, no, que nosotros tenemos cosas que hacer acá, venite conmigo. Y tanto así que no teníamos nada de espacio y conseguimos una mesa y dibujábamos los dos en una mesa chiquitita, uno al lado de otro, codo a codo. Y esa oportunidad, ese momento y todos los consejos que él me dio, así como otros colegas también, eso fue muy lindo y muy importante en lo que es mi carrera como dibujante humorístico. Melqui, siempre se dice que es importante conocer idiomas. O sea, si estamos en Paraguay tenés que saber hablar el español, el guaraní, que eso, más que trabarte, porque algunos tienen la teoría de que eso te traba en el habla, en el escribir, pero no es así. En tu caso, para poder trascender, ¿cuál es el rol? O sea, ¿cómo vos comprendiste y sobre todo contanos? Tenés que tener varios otros idiomas para llegar donde estás en este momento. Es importante también estudiar idiomas para que la barrera del habla o del idioma no sea realmente una barrera para los sueños. El tema de los idiomas es algo, yo diría, un poco casual y de suerte también. Como había nacido en la zona de Ullaú, ahí cerca hay una colonia brasilera, se reciben casi todos los canales de Brasil y a uno no le cuesta tanto aprender el portugués. Y obviamente guaraní se aprende con los amigos, el castellano más o menos correcto en la casa con mamá. Y para venir acá en Canadá uno necesita hablar inglés por sobre todo, y aquí para Quebec, para esta provincia, también el francés, que es fundamental. El inglés yo lo había empezado a estudiar allá por el 2001 más o menos, porque siempre tuve la idea de inmigrar, ya sea Nueva Zelanda, Australia, Irlanda. También teníamos pensado Canadá con mi señora. Estudiamos un buen tiempo, creo que como 4 años, en el CCPA, y luego nos enteramos a través de mi señora que podíamos venirnos a Quebec, y vi que no era tan caro y tampoco era muy burocrático, y tocó estudiar francés. Y en la Alianza Francesa hice un curso rápido de francés en donde me iba todos los días. Fue una experiencia muy linda, y ya estando ahí tuve la oportunidad de participar en concursos de dibujo y proponer cosas interesantes ligados entre el francés y el guaraní, y eso le encantó al director de la Alianza, y me acuerdo al embajador de Francia también. Cosas como Chez toi, que en guaraní es mi padre, y chez toi en francés en tu casa, y cosas así relacionando, y lo hice en dibujos, y eso a ellos les encantó, y fue una experiencia muy, muy, muy grata. Y una vez llegado acá, el gobierno de Quebec ofrece un tiempo de formación de francés. Creo que estudiamos 6 meses, nos habían colocado ya en el nivel 3, y estuvimos ahí estudiando también un tiempito para adaptarnos mejor. Entonces fue más fácil, digamos. Pero el tema del idioma siempre es un desafío.
porque es la práctica y ponerse en el contexto y es un comenzar de cero. Básicamente es en francés, pero a veces también va gente que hace exposiciones en inglés, gente de la industria de efectos especiales como gente de Sony o de MPC, es una empresa muy grande de efectos especiales que se encargó de hacer casi todos los efectos del último Superman y te muestran cosas en inglés, entonces es bueno también saber inglés. Muestran todo el proceso de A a la Z. O sea que ellos siempre van buscando gente en nuestra universidad. Tiene muy buena reputación el Centre Nat, entonces siempre van buscando gente que ya esté finalizando sus estudios como para que se meta a hacer efectos especiales con ellos. Hoy en día que en el cine se trabaja, digamos, conectado en todas partes del mundo, por ejemplo, una parte del compositing que le dicen donde unen todas las imágenes con los efectos ya se hace por decirte en Singapur y acá en Montreal hacen los efectos por ejemplo como de lluvia o de nieve y envían ahí los archivos, o sea que ya es un trabajo global. Y en Montreal hay muchos estudios de efectos especiales y de animación y de videojuegos, ni qué decir. Entonces, como este mundo se está volviendo un poco más digital visualmente hablando, aquí es un buen lugar para estudiar y para ponerse al tanto, que es una de las cosas por las cuales nos vinimos hacia acá. Ya conociendo tu historia y siguen sorprendiéndome de Concepción, Asunción y ahora ya, digamos, trascendiendo a nivel internacional. ¿Cómo fue de que una empresa multinacional se fijara en vos? Estamos hablando de uno, por lo menos de las marcas más conocidas, el de Yahoo. ¿Cómo fue? Contanos cómo fue esa historia. Lo de Yahoo empezó cuando yo llegué acá a Canadá, a Quebec, digamos. Empecé a contactarle a todos los caricaturistas de diarios de Canadá, los más famosos, y por suerte todos se mostraron muy accesibles y les llevaba mis cosas. También me procuraba espacios acá para publicar, para captar un poco el sentido de lo que ellos quieren acá. Y cuando estaba estudiando francés, pude contactar a gente de los diarios de las universidades, les mostré mis dibujos y me dieron espacio. Entonces ya le pude ilustrar sus textos, hacer chistes gráficos y eso ya me iba sirviendo para medir un poco cómo funcionaba lo que yo hacía. Y cuando les mostré eso a ellos, se sintieron, digamos, bien con lo que yo hacía, les agradó. Y tanto así que después ya me invitaron a formar parte de la sociedad de dibujantes de Canadá. Como acá se hace todo en organización. Y ahí conocí colegas. Uno de ellos hizo los contactos con la gente de Yahoo Canadá. Y él formó, digamos, su equipo. Al principio estábamos como 5 dibujantes, ahora somos mucho más. Pero él me invitó porque me dijo que le gustó mucho mi estilo, que son trazos frescos, coloridos, un humor también que a lo mejor es un poco diferente al de ellos, yo no sé. Pero sí, en síntesis le gustó mucho lo que hacía y fue así que comenzó todo. Antes de pedirte recomendaciones, Melqui, de lo que es tu historia de vida y que supongo que le van a servir a muchos jóvenes, no solamente jóvenes, sino algunas personas que, digamos, están en una etapa de que no se definen si se quedan aquí, pero que pueden encontrar también grandes desafíos afuera. Le queremos agradecer muchísimo a Nicolás Gulino, quien nos ayudó con todo este material audiovisual para que te podamos tener hoy a través de
Paraguay TV HD, en Paraguay Puede, en esta historia que es realmente fantástica. De todas las experiencias que tenés, Melqui, ¿qué le recomendás a la gente? ¿Qué le decís? ¿Cuáles son aquellos desafíos o aquellas oportunidades o aquellos miedos mismos, los fantasmas que siempre tenemos cuando queremos hacer algún emprendimiento? ¿Qué nos decís? Sinceramente, más que emprendedor, yo me considero un soñador. Creo que, como decía mi abuelo materno, uno tiene que soñar allá, bien lejos, como para por lo menos llegar a la mitad. Porque es todo posible, a veces lleva mucho tiempo, pero hay que ir detrás de eso, sea lo que sea lo que uno haga, no importa. Acá no estamos hablando de dinero ni de una ocupación X, digamos, a nivel de jerarquía. Que lo que uno haga, lo haga de la mejor manera posible, solamente eso, y que se sienta bien haciéndolo. Porque más que el resultado, digamos, monetario, es el hecho de sentirse bien haciendo algo, porque como la vida es una sola, hay que hacer lo que a uno le gusta. Hay gente que sueña ser músico o hacer cosas no tan comunes, digamos, profesiones no tan conocidas, y se le ríe a la gente. ¿Por qué? Porque ven más por el lado del ingreso monetario. Es importante, es cierto, es fundamental para vivir, pero si se puede, uno debe hacer lo que le gusta. Ese sería, digamos, como un consejo, ¿no? Cuando yo era chiquito y dibujaba, digamos, por la arena, sí, me imaginaba que iba a dibujar en diarios y todo eso, como que soñando, ¿no? Y después de ver mis dibujos publicados en páginas de internet como Yahoo, me dio mucha satisfacción, principalmente por mi difunta madre. Yo puedo decir que eso fue lo mejor que yo pude quitar de esa incorporación, ya que ella se sintió muy orgullosa. Y antes de partir, digamos, ella me habló de la alegría que eso le produjo, y eso me hizo sentir bien realizado. Y para tener todo lo nuevo, para que sepas qué pasa en las redes sociales, novedades de Paraguay Puede. Vamos contigo, Marta Espíndola. Sí, ¿qué tal, Gloria y audiencia? Sí, nos pueden seguir a través del fanpage del Facebook Paraguay TV y en el Twitter @ParaguayTVHD. También en el canal de YouTube Paraguay Puede, donde ya tenemos más de 1.600 reproducciones. Allí pueden suscribirse para que puedan recibir diariamente todas las notificaciones. Contigo, Gloria. Gracias, Marta. Melqui, simplemente muchísimas gracias por habernos contado tu historia. Realmente es inspiradora. Haber venido de Ubuyaú, departamento de Concepción. Hoy estás en Quebec, Canadá. Simplemente asombrosa la historia, y realmente es muy inspiradora para todos los paraguayos que a veces queremos decir, no, naciste en el interior, es como que la traba, no es lo ideal, pero que te des cuenta que no es así. Así es que, Melqui, simplemente muchísimas gracias. Vamos a seguir esperando siempre novedades que nos estás dando. Estamos siempre compartiendo todos tus trabajos, que lo consumimos realmente. Somos grandes consumidores de tu historia y de todos tus trabajos. Y simplemente eso. Y también para la audiencia, increíble, ¿no? ¿Quién diría? Un niño interior hoy está afuera. ¿Y cuál es la única, digamos, el aditivo a lo que él está llegando? Y su propio amor e interés a lo que le gusta. No hay nada mejor que hacer lo que a vos te gusta. Así es que si vos estás en un momento de tu vida y decís, no puedo hacer esto, aunque a mí me guste mucho y me voy a dedicar a lo que la sociedad me dice. No, por ahí es un gran error. Por ahí podés llegar a ser un grande también en aquello que a vos realmente tenés habilidades y sobre todo mucho amor a eso.
una historia que realmente es para compartirla. Por mi parte, muchísimas gracias por estar siempre ahí con nosotros, por estar compartiendo con nosotros en Paraguay Puede por Paraguay TV HD. Hasta una próxima emisión diaria que tenemos, por supuesto, de lunes a viernes de 15 a 15:30 por Paraguay TV HD. Hasta cualquier momento.